Éxito. Hacemos un programa de desarrollo de habilidades con capacitación laboral. Este consiste en talleres diarios dentro de la cárcel y acompañamiento individual para ellos y sus familias. Cuando terminan su condena, los acompañamos desde el día de su salida hasta que encuentran un trabajo. Nuestra meta es que ellos tengan la oportunidad de construir su propio proyecto de vida por la vía lícita. Y con el programa me lograron dar harta herramienta para el futuro y ahora yo estaba privado de libertad y gracias al programa recuperé mi libertad igual, porque era lo importante y que esta fundación puede seguir creciendo más y más porque tenga más recursos y es una buena opción para los privados de libertad igual, que ayudan a la gente. ¿Y qué mensaje le daría a otras personas que en el futuro participen en algún programa de Calén? Que participen con ánimo, que crean, porque esto es verdad, yo lo viví y me ayudaron de verdad. La reinserción social es trabajo en equipo. Te invitamos a ser parte de Calén para dar oportunidades para salir, residencia para encontrarse y trabajo en red para vincularse. Sé la mejor versión de ti. Entonces ese será el video que presenta nuestro programa de intervención, que es el corazón de la Fundación. Antes de empezar con la exposición de hoy, algunos tips prácticos. Pedirle a todos que mantengan sus micrófonos apagados, que mantengan sus cámaras prendidas, porque en algún momento vamos a ir sacando fotitos, igual les vamos a ir avisando. También en caso de que se desconecten, el mismo link de acceso pueden ingresar de inmediato. Y finalmente, en caso de que tengan preguntas, pueden ir anotando acá en el chat, tengo una pregunta, y nosotros vamos a ir anotando, y posterior a la exposición vamos a ir dando la palabra uno a uno. ¿Ya? Esos son los tips, y sin más que agregar, le damos la bienvenida a Carolina Villagra. Ella es la expositora de hoy, es psicóloga, es magíster en criminología y doctora en filosofía. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad de Chile, y es quien hoy nos va a hablar de lo que les comentaba al principio, sobre los efectos psicológicos de la prisionización. Así que Carolina, muchas gracias, te damos la bienvenida, y este espacio ahora es tuyo. Ya. Muchas gracias, José. Les saludo a todas, todos, todes en esta jornada y agradezco la invitación de la Fundación Calén, que una de las cosas que me gustó cuando recibí el correo es el logo que tiene, que dice la mejor versión de mí. Y hay algo de eso que vamos a conversar hoy día también, ¿no? Hablando de efectos de la prisionización o efectos del encarcelamiento, que fue lo que se me solicitó hablar. Y cómo esto en gran medida tiene que ver con las versiones que uno tiene, ¿no? Quién fue, quién es, quién quiere ser, y cómo se puede trabajar entiendo que muchos de ustedes son voluntarios, voluntarias, personas interesadas en esta materia, que podemos pensar de esa mejor versión de uno y de otros. Bueno, sí, ya José me presentó, yo efectivamente soy psicóloga y tengo formación de posgrado en criminología, y he dedicado algo así como 15 años de mi trayectoria laboral a las materias de encarcelamiento, reinserción social, investigaciones sobre desistimiento, y lo que podríamos hablar de reinserción social con jóvenes y adultos, principalmente con adultos, ¿ya? Así que uno de mis temas favoritos realmente justamente es el que me invitaron a conversar hoy día, que son los efectos del encarcelamiento, los efectos psicológicos del encarcelamiento. Yo voy a poner mi reloj aquí para tener noción del tiempo, ¿ya? Me dijeron que son unos 20 minutos de presentación y luego había espacio para preguntas, ¿ya? Pensé originalmente hacer una pequeña presentación, y la verdad es que es súper difícil, ¿no? Pensar en hablar de efectos psicológicos del encarcelamiento en 20 minutos.
Así que voy a tocar algunos temas, y creo que lo interesante de este formato es que luego de esa pequeña presentación, que más que nada voy a ofrecer algunos conceptos y algunas ideas, para que ustedes luego puedan comentar tal vez lo que ha sido su experiencia, algunas podrán tener preguntas, así que ocupemos ese tiempo en ello también, ¿ya? Así que más que una presentación formal, que no tengo, no va a haber PPT, sí voy a hacer una presentación de algunas ideas, ¿ya? Y algún material un poquito tal vez más académico, que así voy a empezar. Porque la primera pregunta que yo me hice cuando me invitaron acá a hablar de efectos psicológicos del encarcelamiento, ¿cierto? Dije, ¿por dónde lo abordo? Yo sé que la Fundación trabaja con jóvenes, y eso ya es tal vez algo importante que decir, porque cuando hablamos de efectos psicológicos y encarcelamiento, estamos pensando, ¿cierto?, en un ser humano, y ese ser humano no es estándar, así que cuando ya hablamos del impacto de la cárcel en una persona, pensamos en persona, ¿no? Hombre, mujer, edad, la diferencia, ¿no?, del impacto de un encarcelamiento tal vez a los 18, 20 años, de un primer encarcelamiento. ¿De qué estamos hablando? Del primer encarcelamiento. Los encarcelamientos pueden ser cortos. Nuestra legislación tiene posibilidades de enviar a la cárcel a personas por encarcelamiento corto, un término que a nivel comparado se entiende como penas de cárcel de menos de un año, ¿ya? Y que uno podría decir tal vez 1 año, 6 meses, 8 meses, no es tanto, pero la verdad es que las penas cortas de cárcel son las que han demostrado tener el impacto más nefasto, más negativo y disruptivo en el ciclo vital de las personas. Entonces, cuando hablamos de encarcelamiento, hablamos de muchas figuras posibles: encarcelamientos cortos, reiterados, segunda, tercera, cuarta condena, condenas largas. Hay personas que reciben una condena larga a los 18, 19 años, y tal vez uno los conoce en un programa de reinserción cuando tienen 40, y llevan 1 año que salieron de la cárcel, y han pasado 20 años encarcelados. Ustedes saben que nuestra legislación es bastante dura también con algunos tipos de delito, por ejemplo, robos con violencia, robos con intimidación. No es infrecuente encontrar casos en que un joven por 2 robos con violencia e intimidación puede tener una condena de 15 años, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de encarcelamiento, los invito también a pensar en todo eso, en las extensiones de condena, en las condiciones de los cumplimientos de condena, que sabemos, ¿no?, que nuestro sistema carcelario tiene déficit importante en infraestructura, en condiciones, etc. Y bueno, básicamente eso, ¿no?, los distintos tipos de encarcelamiento. Por otro lado, cuando hablamos de efectos psicológicos, pensar en las distintas posibilidades y en los distintos tipos de personas en las que estamos pensando. Joven, adulto, adulto mayor, ¿en qué momento de la vida estoy encontrándome con esa persona que ha pasado por un encarcelamiento? Estoy con un joven de 20 años que tal vez tuvo una condena por RPA, y tal vez otra aquí cortita, adulto, pero que tiene una historia de institucionalización tal vez, no encarcelamiento, pero sí institucionalización, y de eso voy a hablar a continuación. Tal vez estamos hablando de esa persona tiene hijos, no tiene hijos, 1, 2, 3, ¿dónde quedan esos hijos cuando la persona es encarcelada? Ya hablamos, o ya les dije, ¿no?, el sexo o género, lo importante que es un hombre, es una mujer, tal vez es una persona representante de minorías, ¿no?, ya sean étnicas, de género, cómo se vive esa identidad peculiar, distinta, ¿no?, de los estándares cuando hablamos más a nivel criminológico, ¿no?, cómo vivimos, cómo se vive esa identidad particular en un encarcelamiento. Entonces, también pensamos en ello, ¿no?, en las características tal vez individuales de las personas. Incluso podríamos pensar geográfica, es una persona que trabajaba o que estaba en la ruralidad, alguien en medio de la ciudad, etc., ¿no? Y ya eso nos pone un escenario sumamente diverso respecto de los posibles efectos psicológicos del encarcelamiento. Sin embargo, y aquí voy a ocupar unos 5, 8 minutos tal vez en elementos más teóricos, esta preocupación por los efectos del encarcelamiento no es para nada reciente.
y podemos decir que desde que la cárcel se instala como la institución que conocemos hoy, ustedes saben que la cárcel tiene varios siglos de existencia, pero en algún momento fue un espacio transitorio de detención mientras se esperaba un juicio, o incluso como en esta figura Foucaultiana, para quienes han leído un poco Foucault, de los exilios, ¿no? Y de estos locos y personas desviadas y distintas a la norma que se enviaban en estos barcos a Australia y otros países, por ejemplo, en la Europa previa al siglo XVII. Entonces la cárcel era, incluso hay algunas imágenes históricas por ahí de unos carritos de espacios de confinamiento en espera del juicio, ¿ya? O en espera de la aplicación de sanción, incluso más que en la espera del juicio. Entonces la cárcel como la conocemos hoy es una institución muy nueva, no tiene más de 100 años, desde que se instala como un instrumento propio de los sistemas penitenciarios pensados como sanción en sí misma, no como un espacio de tránsito a la sanción, sino como sanción en sí misma, con fines de la pena asociados a la inhabilitación, a la disuasión, por ejemplo, entre otros. Entonces, cuando nace la cárcel, ya como esta institución contemporánea, nace también la preocupación por el impacto de la vivencia, ¿no? De confinamiento en los seres humanos. Y ahí tenemos, yo diría, voy a hablar brevemente, de lo que a mi juicio son los 5 estudios clásicos en materia de prisionización. Incluso podemos pensar en este concepto que lo establece Klenner en el año 33, por primera vez se habla de prisionización. En esta manera que la estamos entendiendo todos, ¿no? De los efectos de la prisión, los efectos de la cárcel. Pero no es sino hasta el año 1958 en que Gresham Sykes hace un estudio, no le interesaba a él conocer el impacto de las cárceles de máxima seguridad que en la mitad del siglo pasado se estaban construyendo en Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos y otros países tienen este modelo de las cárceles de máxima seguridad, donde hay miles de personas, y son casi mini ciudades, ¿no? Y tienen un sistema, un régimen penitenciario particular. Entonces Gresham Sykes, el año 58, escribe el libro La sociedad de los cautivos, y es un estudio de una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Y él acuña el tema, o sea, el concepto de los pesares del encarcelamiento. También en castellano lo podemos encontrar como los dolores del encarcelamiento, los pains of imprisonment, o sea, pesares, dolores, no solo efectos, consecuencias, o sea, pains of imprisonment, las penas que se pasan en cárcel. Y las define como todas aquellas deprivaciones y frustraciones que establecen profundas amenazas a la personalidad del interno y su sentido de valor personal. Y define o propone 5 tipos de privaciones propias del encarcelamiento, ¿ya? Primero, la deprivación de libertad. Segundo, la deprivación de bienes y servicios. Podemos detallarlo, podemos conversarlo después, solo los voy a nombrar. La deprivación de seguridad, lo que es una de las grandes contradicciones de la cárcel. Y lo podemos, y por qué yo selecciono estos 5 estudios, no solo por un criterio personal, son 5 estudios muy reconocidos, pero son tan aplicables a la máxima, a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos como tan aplicable a nuestra penitenciaría, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en estos pesares del encarcelamiento, una de las máximas contradicciones del sistema carcelario es esta idea de seguridad. 7, 8 rejas para llegar a un módulo, ¿ya? La cárcel, el 90% del presupuesto de una cárcel es seguridad. Sin embargo, es un lugar que amenaza constantemente la seguridad de quienes en él lo habitan. Y quienes conocen un poco más del tema saben que en las cárceles usualmente se vive en una situación de una ansiedad constante por el temor, sobre todo en las cárceles hacinadas, ¿no? El temor a ataques personales, ataques que pueden ir desde lo físico, psicológico, pasando por sexual, etc. Y que pueden incluso llegar a costarle la vida a una persona. Entonces, en espacios de alta seguridad, uno de los principales pesares del encarcelamiento, nos dice Sykes, es el de la seguridad. Deprivación de
él lo llama relaciones heterosexuales, ¿no? En una sociedad en los años 50, hoy día podríamos interpretarlo también como relaciones afectivas, ¿no? La imposibilidad de tener intimidad emocional, afectiva, sexual con quien una desea, ¿no? Y que se ven sujetas a las posibilidades propias de la cárcel, siendo además una de las necesidades básicas de todo ser humano, la intimidad, el contacto, el afecto, ¿no? Con un otro significativo, una otra significativa, un otro. Y quinto, la deprivación de la autonomía, y esto es bien importante y se presenta, les adelanto ya en todos los principales estudios, el asunto de la autonomía, que es la autonomía, la capacidad para decidir, ¿no? Para tomar decisiones, para decir sí, ok, que va desde lo más pequeño. Ustedes en algún momento dijeron, mira, me interesa este conversatorio, yo estoy trabajando en estos temas, voy a ir a escuchar esta charla. Pequeños grados, ¿no? de toma de decisiones que van en este tipo de cosas, hasta decisiones mucho más importantes, pasando, digamos, la autonomía es toda esta capacidad que uno tiene de ejercer la agencia, de tomar decisiones, de marcar pautas en lo que respecta a la vida de uno, y la deprivación de autonomía. Según yo, llevaba poquito tiempo, pero me quedan 7 minutos, así que vamos a pasar, voy a ir un poquito más rápido. ¿Ya? El segundo estudio, que es... Pero Carolina, en caso de que te pases, no hay problema, tranqui. Ya, voy a tratar de... Es que Sí. prometí además ser breve para discutir, Claro. dejarte discusión, entonces no quiero traicionar mi propia... ¿Ya? Ok, este sí me parece, y este yo siempre cito a un estudio muy relevante, que se publica por primera vez el año 61 de Erving Goffman, que se llama Asilos, ensayos de la situación social de enfermos mentales y otros reclusos, porque Goffman no solo estudia cárceles, ¿no? Sino que también estudia psiquiátricos y otras instituciones de confinamiento, porque de eso estamos hablando también, confinamiento, ¿no? Y Goffman acuña un concepto que a mi juicio es central para entender la cárcel, que es el de instituciones totales, ¿no? Por institución total, Goffman señala, ¿no?, que debe entenderse aquella que cumple con 4 requisitos. Primero, abarcan la totalidad del ser, todas las dimensiones humanas, ¿no? La física, la mental, afectiva, emocional, es decir, abarcan, regulan todas las dimensiones humanas. Díganme ustedes en una cárcel, ¿a qué hora uno quiere comer? No funciona así, o sea, se come a cierta hora, la cuenta es a cierta hora, las actividades a tal hora, el desencierro a tal hora, y 1 hora y media de patio, etcétera, ¿ya? Está absolutamente todo regulado. Segundo, socavan la individualidad del residente. Porque esta persona que afuera era un joven, un hijo de la señora Norma, ¿ya? O tal vez era la señora Laura, que vivía en X barrio y era una vecina de su comunidad, o él, o sea, todas las dimensiones humanas se reducen a ser un interno, una interna, un preso, y digamos la individualidad, aquello que nos confiere identidad, se reduce al máximo en las instituciones totales. Tercero, ignoran su dignidad. Cuarto, someten al individuo a un patrón de vida regulado que no guarda deseos no guarda relación con los deseos de la persona, ¿ya? Entonces Goffman dice, estos procesos, ¿no?, de institucionalización, que él habla que la institucionalización, en el fondo, lo que se requiere para que la institución total, o cómo ejerce la institución total su efecto a través de los procesos de institucionalización, mortificación del sí mismo y aculturación. O sea, básicamente todas las maneras en que la persona era fuera de la cárcel ya no sirven en la cárcel. Si una persona era solidaria, eso no sirve. O sea, el sistema de valores de la sociedad convencional es el antisistema dentro de la cárcel, así como es al revés. Para nosotros el antisistema es la ley del puñal, la ley de la violación, la ley de la violencia. Bueno, el sistema de valores convencional no sirve en la cárcel, por lo tanto la persona debe adaptarse a todo este régimen total que abarca todas sus dimensiones, adaptarse a él, y aquí viene lo más importante, cuando sale de la cárcel, ¿no?, viene el efecto importante, porque toda esta aculturización se pone en juego nuevamente, porque la persona debe volver a funcionar en el sistema, y esperamos además quienes trabajamos o quienes trabajan en el tema de reinserción, que la persona funcione en una sociedad convencional, ojalá lo antes posible,
porque todas estas conductas de cárcel, ¿no? No son funcionales, no sirven prosocialmente, y todo ese tipo de tensiones creo que es muy importante entenderla cuando uno trabaja en reinserción social, los tiempos, ¿no? Lo difícil que es trascender esos tiempos. Por lo tanto, a mi gusto, Erving Goffman sigue siendo totalmente válido en su idea de institución total, y lo podemos ver con claridad. Tal vez por tiempo solo voy a ser muy breve en decir que, por ejemplo, ¿no? Otro estudio que me parece importante, el de Hans Toch, el año 75, que estaba preocupado de cómo los espacios físicos, otro elemento, impactan también en la identidad de la persona, ¿no? Y coincidente un poco con lo que nos planteaba Sykes 2 décadas antes, encuentra que las principales, los elementos que más impactan en el bienestar psicológico de los internos son la falta de privacidad, la falta de seguridad, la falta de estructura, un ambiente que nunca se sabe lo que va a pasar, en cualquier minuto hay un motín, por ejemplo, que manda la cotidianidad, el día a día y las horas a la punta del cerro, porque tienen hoy día visita, hay un motín y ya no hay visita. Y ese es otro elemento que Toch rescata, dice, la falta de contacto con el mundo externo, ¿ya? La falta de libertad, autonomía, etcétera, digamos, los ambientes carcelarios, cómo limitan también las posibilidades de tener un contacto real, es como vivir en una burbuja, que es una expresión que usualmente usan las personas que han pasado mucho tiempo en cárcel. Bueno, Foucault, ustedes saben, otro clásico en Vigilar y Castigar, el nacimiento de una prisión, el año 75, hace una revisión histórica. Este no es un estudio empírico, sino que más bien teórico, y una revisión histórica de los mecanismos que facilitaron la emergencia de los sistemas penales modernos. Si bien es altamente teórico, ¿no? Entender la cárcel no solo desde lo psicológico, sino de cómo se instala en una sociedad un mecanismo de sanción y características propias, ¿no? De la sociedad que permite esta emergencia. Y finalmente, en la línea de la criminología crítica, Cohen y Taylor, el año 72 y 78, escribieron 2 libros fundamentales, Sobrevivencia psicológica e Intentos de escape. ¿Qué le interesaba a ellos? Entender cómo las personas pueden resistir el encarcelamiento, ¿ya? ¿Cómo es posible que un ser humano pueda estar en el mundo, dicen ellos, sin estar en el mundo? ¿Cómo pueden mantener una autenticidad confrontados con una idea de temporalidad y de valoración distinta, ¿no? Y que es contradictoria entre la vivencia interna y la externa? Y ellos dicen que el encarcelamiento es una de las experiencias que puede vivir un ser humano que son más disruptivas, y lo comparan, ¿no? Con, ahí ya, justito el tiempo, y lo comparan, el encarcelamiento, lo llaman, ¿no? Una ruptura existencial masiva, similar, dicen Cohen y Taylor, a lo que vivieron las personas en los campos de concentración o personas que han pasado por situaciones extremadamente traumáticas. ¿Es una exageración de los criminólogos críticos llamarlo así? A mi gusto no. Hay una cita de Andrew Coyle, que lideró por muchos años un centro que se llama Prison Studies, que estudia la cárcel a nivel comparado, las reformas que se hacen en cárceles modelos, ¿no? Tanto como cárceles muy precarias, y Andrew Coyle decía, no hay reforma, ni cárcel modelo, ni hay condiciones, ¿ya?, que hagan del encarcelamiento una experiencia menos deteriorante. El encarcelamiento es la experiencia más deteriorante para el ser humano. Y eso lo dijo hace poco, no sé, 10 años atrás, con muchos años de trabajo. Y yo sí creo eso. Creo que el encarcelamiento es una de las experiencias que puede socavar, ¿no?, con mayor fuerza la identidad humana, el sentido de valor, la autonomía, la identidad, y finalmente lleva a muchas de las personas, sobre todo jóvenes que pasan por ella, a encontrarse con la peor versión de sí mismos, ¿no? La suma de etiquetas históricas probablemente, la idea de no servir para nada, por lo tanto el efecto psicológico, ¿no?, deteriorante profundo, y tiene un impacto inmediatamente social con la estigmatización, la profundización de la exclusión social, autonomía, etc.
Así que, volviendo a la idea, a lo primero, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención esto de la mejor versión de mí? Porque creo finalmente que junto con hacer un trabajo especializado que requiere conocimientos criminológicos, forenses, sociológicos, etcétera, el trabajo en reinserción es un trabajo profundamente humano que tiene que ver con recuperación de respeto y dignidad humana. Esa es mi presentación. Me pasé 1 minuto, así que solamente me siento feliz, o 2, así que muchas gracias y quedo muy disponible a que conversemos. Perfecto, gracias Carolina. Bueno, muy, muy agradecidos. Ha sido un conversatorio, o sea, tu exposición ha sido súper interesante. Me imagino tanto para las personas que conocen un poco de la realidad carcelaria como para quienes quizás no la conozcan. Personalmente pienso que es súper acertado todo lo que dijiste. Y bueno, este es el espacio para hacer preguntas. Bueno, alguien ya escribió una pregunta en el chat que te están pidiendo el autor, que decía que no hay condiciones que puedan hacer soportable el encarcelamiento. ¿Me puedes repetir eso? Ahí lo estás escribiendo. Sí. Y también están pidiendo cómo se llaman los libros. Ya, eso yo se lo puedo mandar a la Javiera, porque Ya, tal vez ahí se perfecto. puede, son varios, ¿no? Así que creo que es más sencillo enviarlos por ahí. Sí, después nosotros nos encargamos de difundir. ¿Ya? Ya. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta ahora, la idea es que escriba en el chat para que pueda hacer la pregunta a Carolina. Rolando Carmona tiene una pregunta, así que puedes activar tu micrófono. Hola. Hola, Rolando. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la exposición, muy buena, muy clara. Tengo una pregunta con respecto al libro de Goffman, que es un muy buen libro, estoy muy de acuerdo. Y en ese libro Goffman, aparte de esa definición, hace otra que a mí como siempre me llama mucha atención, que es la de desculturación. En el fondo, este proceso que en el fondo implementa cierta como más que reglas, un cierto como hábito, un espacio que lleva a adquirir otra cultura completamente con respecto a los espacios exteriores. Y eso a mí me ha pasado como trabajando dentro de las cárceles en Santiago. Yo soy de Santiago y trabajo aquí, así que ha sido todo acá. Que en el fondo se genera toda esta como cultura, subcultura que uno cuando entra por primera vez a una cárcel le cuesta mucho como a entender, a adoptar. Entonces mi pregunta un poco es, en tu experiencia, este como cambio de cultura que se experimenta, al menos en mi experiencia ha sido un obstáculo muy grande de sobrellevar para el proceso de reinserción. Entonces la pregunta un poco es cómo se hace para, o sea, más que cómo se hace, porque no creo que haya una receta así como perfecta, obviamente, pero sobre todo como en términos de expectativas, en términos de relaciones humanas, en términos de volver a confiar, por ejemplo. En tu experiencia, ¿cómo ha sido comparadamente el caso de Chile con otros lugares? Porque yo conozco solamente el caso chileno y el argentino un poco, pero no sé si es que viene dado desde programas de gobierno, desde programas de la sociedad civil, desde otro tipo de cosas. Eso como un poco, me preguntaba por la parte más comparada. Ya. Yo pensé primero que me estabas preguntando justamente por cómo trabajar la aculturación, pero también te interesa conocer la parte comparada, dices tú. Sí, son las dos preguntas, en verdad. Ya. Sí, mira, en términos de aculturación, o sea, yo creo que eso es uno de los componentes clave del trabajo en materia de reinserción, que no necesariamente hay que ser psicólogo, psicóloga o una persona que trabaje desde lo más individual, ¿no? O más, tal vez en la línea claro, de lo psicológico, sino que, y que es transversal a todo el quehacer que se puede llevar adelante con personas que salen de cárcel, porque, claro, ¿qué pasa, no? Ese choque cuando uno entra y ve, entra por primera, segunda, tercera y quinta y décima vez, y el impacto que genera ver cómo las relaciones humanas dentro del contexto carcelario son tan distintas. Y cuesta a veces, o el tipo, uno conoce un tipo de persona dentro y fuera es totalmente distinto. Puede ser, no sé, hermano, padre, familia, etcétera, que tal vez era totalmente diferente a cómo se comportaba en la cárcel. Eso yo creo que uno, trabajar en la aculturación y entender, ¿no?, que las instituciones totales, como la cárcel,
tienen el efecto en la persona de negar y disminuir, someter todas estas dimensiones humanas que uno tiene. Porque si ustedes piensan quiénes son ustedes, yo tengo, no sé, a cualquiera de ustedes que estoy viendo aquí, a Stephanie, le pregunto, Stephanie, ¿quién eres tú? Dímelo en una palabra. Probablemente, no sé qué palabra vas a usar, pero vas a usar una de 20 palabras que podrían representarte: mujer, joven, trabajadora, hija, madre, pareja, etc. O sea, todas esas dimensiones que son convencionales y funcionales en la sociedad, en la cárcel dejan de serlo. Es el interno del módulo 10, el interno conflictivo del módulo 10, o la mujer peleadora de tal lugar, o la que está en los talleres de cocina. O sea, hay nuevas etiquetas, y esa aculturación tiene que volverse a una, digamos, a una reidentidad, o sea, reculturación, es un término que estoy usando cualquier palabra, en el fondo, es de construir ese proceso. O sea, cuando yo doy el ejemplo de los tipos de encarcelamiento, digo, imaginemos un joven, ¿ya? Que a mí sí me ha tocado trabajar y entrevistar y conocer personas que recibieron una condena de cárcel muy grande a los 18, 19 años. ¿Cómo podemos nosotros colaborar con procesos de identidad prosocial, ¿no? Que ya no se definan desde la actividad delictiva, sino que se definan desde otros espacios más convencionales, ¿no? En roles convencionales, no, comillas, antisociales. ¿Cómo uno puede pensar en trabajar 20 años en que la persona estuvo fuera de la sociedad? Vamos a otros casos más corrientes: 5 años, 5 años en que no fue padre, o en que fue padre en horario de visita. La reconexión con todas las dimensiones que son importantes para la persona es un trabajo fundamental en reinserción social. La mayoría de ustedes, según entiendo, trabajan con jóvenes, ¿ya? Más importante aún, porque son, ustedes saben que ya los estudios no solo psicológicos, las neurociencias, sociológicos, el ser humano conforma identidad más o menos estable hacia los 25 años, una cosa así. No es como nos enseñaron tal vez los mayores, bueno, ustedes son todos jóvenes, pero en la universidad, no sé, pues a mí me enseñaron como a los 18 ya estaba conformada la identidad. Jamás, o sea, a los 18 uno todavía no tiene, está recién empezando a iluminar un poco de lo que le gustaría hacer y cómo le gustaría hacer. Entonces, ¿cómo trabajar con jóvenes que están en proceso de consolidación de identidad o de formación de identidad, eligiendo, ¿no? Y que son estigmatizados por el sistema de justicia, y que además usualmente han recibido estigmas previos, porque dejaron el colegio, porque andaban de mala junta, porque se metieron en las drogas. Entonces ya cuando ustedes los conocen, han sido el porro del colegio, el drogadicto, el mal hijo, y una serie de etiquetas, que en el fondo ese es un trabajo importante de hacer, la construcción de identidad prosocial, o la mejor versión de mí. En la experiencia comparada, Rolando, hay toda una línea de trabajo que se ha ido implementando, sobre todo en los últimos 10 años tal vez, justamente tal vez como una respuesta, ¿no?, a modelos que imperaron con mucha fuerza entre el 90 e inicios de los 2000, que son los modelos de riesgo de reincidencia, y que tienen un fuerte énfasis también en observar aquellos factores que conforman, ¿no?, riesgo de que la persona vuelva a delinquir, y que son totalmente necesarios en las intervenciones. Pero las intervenciones en reinserción social funcionan mejor cuando junto con esos factores de riesgo se trabajan todos aquellos factores promotores de cambio y de desistimiento, que es toda una línea de investigación e de intervención en los últimos 10 años con mucha fuerza, que nos dice: la gente hace cambios sustantivos en su vida, la gente quiere dejar el delito muchas veces, la mayoría de las veces de hecho, y hay estrategias de trabajo para ello. Tan sofisticadas no son. Yo te diría que son conocer las fortalezas de las personas, entender el ciclo vital, en qué momento de su vida están, qué les parece relevante, permitir, ¿no?, a través del modelamiento prosocial, por ejemplo, conocer nuevas formas o nuevos aspectos de su identidad. Muchas personas que dejan el delito a veces simplemente porque lo invitaron a participar en un taller de mueblería en la cárcel, y descubrieron que eran súper buenos para maestrear los muebles, y les quedan cosas preciosas, y nunca habían descubierto que tenían habilidades manuales, por ejemplo, solo para dar un ejemplo. Así que en la experiencia comparada, yo te diría que los modelos de trabajo que incorporan, junto con los riesgos, pero sobre todo las fortalezas, necesidades, agencia y capacidad personal, ¿no?, de generar cambios y de invertir en capital humano y social, son los que tienen mejores
resultados, porque se trabaja justamente con el proyecto de vida, con la identidad, con el sentido, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, gracias Carolina. Ahora tenemos 3 preguntas en lista. Diego Vega, si puedes activar tu micrófono. Ahí va. Sí, listo. Hola, hola a todos. Muchas Hola, gracias a la Diego. Fundación por la invitación a participar en este conversatorio. Bueno, para contextualizar un poco mi pregunta, yo también he trabajado en cárcel. Antes de la pandemia estuve trabajando casi 2 años en la Fundación Cimientos, entonces comprendo mucho las frustraciones que podemos sentir como trabajando dentro del espacio carcelario. Y dentro del conversatorio que hemos tenido el día de hoy, comprendo y es evidente el impacto negativo en el bienestar psicológico de la persona que está privada de libertad. Entonces, desde su experiencia, Carolina, me gustaría poder comprender, y desde sus conocimientos también, cuál sería una buena alternativa de condena que garantizara no sé, una intervención dentro de este proceso de condena que garantice esta reinserción en la sociedad al momento de terminar el tiempo de la condena. Y dentro de lo que he pensado durante este rato, se me hace muy difícil comprenderlo, puesto que hay una falta como de igualdad en las oportunidades a nivel social en nuestro país, completamente visible, y me gustaría poder comprender cómo podría ser uno como profesional, como fundación, etcétera, cuál es el rol que podemos cumplir nosotros para poder, dentro de la cárcel, intervenir de cierta forma, porque eso es lo que buscamos, intervenir para que la persona al salir no vuelva a cometer delitos y pueda reinsertarse social, laboral, familiar, no sé, en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo lo podemos hacer siendo que hay una desigualdad que perpetúa esta falta de oportunidad y al final nos deja como atados de mano, y es como que el trabajo que hacemos nosotros al salir a la calle, estas personas nuevamente vuelven a insertarse en círculos que también perpetúan la carrera delictual que tienen las personas? Entonces esas son como mis dos consultas, y me gustaría poder conocer su experiencia y bueno, aprovechar también de agradecer que nos pueda contar todo esto. Gracias, Diego. Yo creo que hiciste como 5 preguntas. Ahí tengo varios puntos anotados, así que, y comparto además algunas de las preguntas que tú te haces, ¿no? Lo frustrante que puede ser saber que chocar con temas de exclusión social muy profundos, ¿no? Y que tienen que ver, diría yo, y es uno de los grandes desafíos, uno trabaje con población encarcelada o penalizada o no. Vivir en un país con la brecha social que tenemos nosotros, ¿no? Con la diferencia sustantiva entre ricos y pobres, que está, digamos, ampliamente comprobada, y que hay estudios a nivel comparado que nos dicen que a mayor brecha y a mayor exclusión social, los niveles, por ejemplo, de salud mental, entre muchos otros, incluso de salud, o sea, salud física, prevalencia de enfermedades crónicas, prevalencia de trastornos mentales, etcétera, se hace más profundo. Y además países con mayor brecha tienden a ser países que sancionen más. Ahí hay un libro súper interesante que se llama, no sé cómo se llama en español, pero se llama The Spirit Level, y que hace el análisis comparado en términos de exclusión, de brecha, digamos, de inequidad, y de cómo la inequidad afecta todas las dimensiones humanas, ¿ya? No solo la económica, sino que afecta la calidad de vida de las personas a nivel realmente profundo, expectativa de vida inclusive. Entonces, entiendo la frustración, es una de las preguntas que yo también me hago, y es parte, ¿no? Porque además quienes trabajamos en estos temas tenemos expectativas altas de lo que podemos lograr o lo que queremos lograr. Después, Sebastián, luego lo escribo. Y te diría que en términos de tipo de condena, bueno, hay una serie de... ya eso es un tema legal, ¿no? ¿Cuáles son las condenas y cuáles son los tipos de condenas? Lo que sí podemos reconocer es que, a diferencia de lo que se piensa, ¿no? Del sentido común y de la idea de la puerta giratoria, Chile es un país punitivo, que usa bastante la cárcel, pese a que tenemos un sistema de medidas sustitutivas a la prisión que funcionan de manera bastante interesante, con buenos resultados, que se amplió el catálogo el año 2013, hay un equipo humano ahí potente en gendarmería, etc. Sin embargo, la cárcel en Chile, como en todo el mundo, se sigue usando, y con mucha fuerza incluso, acá, sobre todo para los delitos contra la propiedad.
y ahí se genera, ¿no?, ese circuito entre exclusión social, pobreza, delitos contra la propiedad, delitos violentos contra la propiedad, cárcel, profundización de la exclusión. Entonces, creo que ahí ya no es solo un tema de reinserción, yo creo que nosotros tenemos como sociedad, desde la academia, desde el activismo, desde las fundaciones, colaborar con la visibilidad. O sea, podemos trabajar a varios niveles, creo yo, Diego. Visibilizar estos problemas, ¿no? Generar información. Lo que hacen ustedes, el video que tienen ahí, generar espacios de discusión, sensibilizar sobre la materia, que es una forma importante. Cuando tú dices, el trabajo que nosotros hacemos es intervenir, la intervención puede interpretarse de varias formas, desde acompañamiento, desde entrega de información, desde o hasta intervención especializada, muy especializada. Por lo tanto, yo te diría, digo, que usualmente, claro, cuando uno trabaja en cárcel, y tú que trabajaste en Cimiento, además que es un programa que entrega oportunidades de empleabilidad laboral dentro de cárcel, ya sea Cimiento 1 o 2, hace el link con lo social, ¿no? O con lo postpenitenciario, un programa bien interesante, pero claro, puede tener un poco de frustración trabajar porque ahí hay retornos muy pronto y se producen algunas reincidencias, etcétera. Pero lo que yo sí te puedo decir, como investigadora ya, que usualmente veo a las personas que ya desistieron, y que conozco un lado de la moneda temporalmente más distante a eso, es que las personas que hacen cambio en sus vidas, las personas que desisten del delito, desisten en gran medida por decisiones personales que tienen que ver con el momento vital, ¿no?, que viven, con las preguntas que se hacen, etc. Son procesos que pueden durar años, pero procesos que siempre, Diego, están acompañados por otro ser humano que respeta, que dignifica y que ayuda a pensar, a reflexionar. ¿Por qué no haces esto? ¿O qué te parece a ti, qué sé yo? Problematizar cosas que para las personas son relevantes, la relación con los hijos, la pérdida de tiempo. Llega un momento en la cárcel en que estoy perdiendo mi juventud, pero qué difícil, ¿no? Estar en una cárcel, sentir que pierdes tu juventud y que no tienes ninguna herramienta para salir. Entonces ya no es solo la intervención que uno puede hacer, sino que cómo te comunicas con el postpenitenciarismo, cómo se generan oportunidades laborales. O sea, realmente para trabajar en reinserción es un trabajo de varias personas, y eso creo que no vamos a lograr desde uno solo, no logra, ¿no?, esas modificaciones tan sustantivas, aunque sí a veces se puede, o hay, también en las experiencias humanas, y lo he visto, el trabajo de alguien comprometido, de un delegado, no sé, de libertad vigilada, o de incluso gendarme, que cree en una persona y sale de ahí, de ese módulo, veo hace 10 años volviendo y saliendo, cambia, anda al colegio. O sea, esas son escenas humanas que ocurren, que están documentadas incluso en investigación, y que, digamos, uno puede colaborar desde distintos ángulos. Y creo que todo ese trabajo coordinado y sostenido realmente colabora, en el fondo, con la dignificación de las personas, con ayudar a vivir una vida que es compleja, e idealmente una vida que sea satisfactoria, fuera del delito. Genial, me queda muy claro su postura, y agradezco mucho que me haya podido compartir la forma en la cual usted ve las cosas. Gracias, Diego. Perfecto. La siguiente pregunta es no tengo claridad del nombre, pero 1JRSE, que hace rato lo había mandado por interno, y ahí está, Ivana. Ahora sí, Ivana, ahora sí puedes hacer tu pregunta. Hola, hola, buenas tardes. No sé si me veo, no sé si me escucho. Ambos. Sí, ambas. Ya, hola, buenas tardes, quería agradecer esta instancia. Yo soy estudiante de Derecho de 4º año y me surgieron 2 preguntas. Como yo no conozco mucho el tema de la psicología, yo me voy más al área objetiva, penal, jurídica. La primera de mis preguntas es que usted citó a Goffman, si no me equivoco, que habló sobre el ámbito de psiquiatría. Por ahí mi pregunta surge, ¿de qué forma se hace una reinserción social con la gente que tiene patologías psiquiátricas, por ejemplo, que son incurables? Por ejemplo, la psicopatía. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué forma se puede volver a reinsertar una persona en una sociedad siendo que tiene una patología psiquiátrica incurable? Ya. ¿Tú dijiste que eran 2? ¿Esa es una? Sí, esa una. Y la otra, desde su punto de vista,
¿cuáles son los pilares carcelarios fundamentales para este cambio? Los pilares, ¿cómo fue? A ver, ¿puedes repetir? ¿Cuáles son los pilares fundamentales, o sea, los pilares carcelarios fundamentales para generar este cambio? ¿Cuáles son los pilares que se tienen que cambiar en la sociedad? Desde el punto de vista psicológico, criminal. Ya, voy a partir por esa, ¿ya? Bueno, para generar, o sea, el cambio en una persona, ¿no? Finalmente, yo invitaría a pensar más allá de los cambios personales. Sé que estamos trabajando también, y lo que hablábamos con Diego recién, tiene un alcance de nivel personal, de cuando uno trabaja, como ustedes, voluntarios persona a persona. Pero yo te diría que los pilares fundamentales para generar cambios importantes en una política criminal y en una política penal orientada a la reinserción social, tiene que ver primero, ¿no?, con la modificación estructural de elementos de nuestra sociedad que faltan. Por ejemplo, la judicatura de ejecución de pena, ¿no? Que se regule la forma como se cumple la condena, es algo que quienes están acá en el mundo del derecho saben perfectamente que existe la judicatura de familia, o sea, está todo regulado menos el cumplimiento de condena. Sin embargo, es uno de lo que más, digamos, el sistema de justicia sanciona y se condena. ¿Cómo se regula? No está ahí. Entonces yo te diría que hay una serie de regulaciones estructurales que permiten, ¿no?, tener sistemas de justicia más justos, orientados a la restauración, orientados a la reinserción, y menos a la lógica disuasiva, retributiva, que a nivel comparado, que todos me han preguntado un poco a nivel comparado también, a nivel comparado vemos que estos modelos clásicos de justicia retributiva, ¿no?, son modelos que están en franca retirada en términos de la ineficacia de las acciones, porque finalmente las condenas, el encarcelamiento y el impacto, ya no psicológico, sino social del encarcelamiento, socava también los capitales sociales de las sociedades, de determinadas sociedades, y países donde tenemos lógicas de más bien en la idea de la justicia restaurativa, ¿no?, y otras líneas emergentes, donde el punitivismo se ve de otra manera, se usa menos cárcel, hay una variedad de formas de trabajar lo que es el conflicto social que genera el delito, ¿no? Incluso, te diría yo, para delitos sexuales y delitos graves, ¿no?, que uno tendería a pensar que las lógicas restaurativas no funcionan, incluso para ello pueden funcionar, ¿ya?, bajo ciertas condiciones, etc. Así que los pilares fundamentales son realmente fundamentales, estructurales, ley de ejecución de pena, una política pública en reinserción social sólida. Nosotros tenemos una, pero todavía muy emergente. Y el segundo elemento, ¿no?, de las patologías psiquiátricas incurables, yo cuestionaría la idea de lo incurable, ¿ya?, porque patologías o trastornos mentales, tú das el ejemplo de la psicopatía, ¿ya? La psicopatía es una figura súper compleja, uno, de diagnosticar, ¿ah? Aunque uno ve en todas partes, no, esta persona es un psicópata, o el psicópata de, no sé, alto hospicio, el psicópata, todos son psicópatas rápidamente, los que en el sentido común o en el lenguaje cotidiano se usa muy fácilmente la palabra psicopatía. La verdad que la psicopatía, claro, uno podría pensar ni siquiera como trastorno mental, hay líneas del estudio de la salud mental que ya lo sitúan en un elemento más estructural. Sin embargo, hay personas con elementos de psicopatía que pueden funcionar perfectamente bien en la sociedad. Y el clásico ejemplo de esto es cuando dicen, por ejemplo, grandes empresarios o personas que tienen, ¿no?, elementos como psicopático, que tienen una carga tan negativa, pero en realidad la psicopatía tiene que ver con una forma de funcionamiento, no necesariamente negativa. Entonces, yo no te diría que, yo no tendería a hablar de patologías incurables. Yo te diría que hay unas más difíciles de tratar que otras. Hay quienes pueden tener trastornos mentales gravísimos y no van a cometer un delito. Hay quienes pueden tener trastornos mentales gravísimos, cometer un delito, pero ese trastorno no tiene nada que ver con el delito que cometió. Y hay quienes tienen trastornos mentales graves, cometen un delito, y ese delito fue producto de las alteraciones que genera, por ejemplo, una esquizofrenia paranoide en brote y sin medicación y tratamiento. Y no es imputable
porque se reconoce esa figura también. Entonces la invitación que yo te hago es a pensar justamente el tema del trastorno mental, porque trastorno mental grave no es sinónimo de incurabilidad o de posibilidad de cometer un delito, etc. Así que hay que desglosar un poco esos conceptos, y en los casos más graves, ¿no? Que uno puede ver tal vez en una serie gringa, ¿ya? Que hacen esta serie justo de los psicópatas, que asesinos en serie, etc. Mira, el porcentaje es tan reducido, y cuando uno va viendo, claro, el caso a caso, el elemento mental es importante, pero los elementos también contextuales de crianza, familia, mucho más allá del sistema penal están presentes. Así que más que responder qué se hace, yo te invito también a que uno pueda pensar esas categorías y dejar de homologarlas a delito o a imposibilidad de cambio. Sin embargo, tampoco uno puede ponerse en esa postura, o en una postura naif de decir, ¿sabes qué? Todo se puede controlar, porque la verdad que también hay personas que cometen delitos graves, gravísimos, que atentan contra la seguridad de otros, que a veces esos otros pueden ser su propia familia, vecinos, etcétera, y que sí, en Chile y en la experiencia comparada sobre todo, sí hay sistemas de supervisión postpenitenciario, supervisión en la condena, registro, monitoreo telemático, programas de intervención especializada, control administrativo, etcétera. Y sí, también se trabaja aquello, y es un poquito más complejo claramente que el delito más común. O sea, altamente más común. Claro, o sea, lo que yo entendí, lo que usted se refiere es que una persona que comete un homicidio y después vuelve a cometer otro homicidio y después cae la figura de parricidio, voy así jugando con las figuras penales, también puede volver a una reinserción social, definitivamente. Porque yo desde mi perspectiva creo que hay ciertas patologías que más que una reinserción social requieren más apoyo social, mucho más, el doble. Porque son patologías que atentan, como usted dijo, si bien a la seguridad pública, porque son delitos pluriofensivos. Pero es que ahí, por ejemplo, en el caso hipotético que tú estás poniendo, homicidio, femicidio, no necesariamente hay trastorno mental atrás, que es otra cosa que se confunde, ¿ya? Sobre todo en los casos de delitos de violencia de género, por ejemplo, un femicidio, feminicidio, bueno, de las dos maneras está aceptado, ¿no? No estamos hablando de gente, ahí ya no estamos hablando de psicópatas, ¿no? Por eso esas categorías es importante que tú dices, ya, yo no tengo que ver con la psicología, bueno, el día de mañana si trabajas en este tema, tienes que tener asesores o asesores que te digan, ¿sabes qué? No es psicópata, porque se confunden, y los delitos graves como homicidio, feminicidio, parricidio, ¿no? Que te generan tanto impacto, me dicen, pero qué tremendo, ¿cómo pudo hacer esto? No necesariamente son cometidos por personas con trastornos mentales en la concepción clásica de trastorno mental, como psicopatía o algo así. Lo que sí encontramos, efectivamente, son otros problemas sociales, psicológicos, de crianza, cognitivos incluso, asociados a la violencia. O sea, ¿por qué crees tú? ¿Por qué te permites tú quitarle la vida a una persona? De esa manera. ¿Qué concepto tienes tú de ser humano, de mujer, de hijo, etcétera? Y eso no necesariamente es trastorno mental, pero tienes toda la razón en decir, eso sí requiere una intervención especializada, de todas maneras. Ya me quedó muy claro, como el derecho y la psicología van de la mano, yo recién me estoy metiendo en el tema, por así decirlo, así que muchas gracias, me quedó muy claro. Claro, como aquí la Carolina Freire dice en el chat, no todos los psicópatas son asesinos y no todos los asesinos son psicópatas. Tal cual. Claro, gracias. Ya, justo la siguiente pregunta es de Carolina. Así que... ¿Me escucho? Sí, sí te escuchas. Ya, perfecto. Dale. Hola, soy estudiante de psicología, también de cuarto año, y bueno, de hecho hace poco yo tuve una prueba sobre violencias y la profesora nos dejó muy claro que la violencia no es sinónimo de enfermedad mental, es todo lo contrario, o sea, bueno, personas con trastornos mentales en rangos estandarizados, más la violencia es hacia ellos mismos que hacia otras personas, de hecho. Entonces, es un tema súper que se etiqueta mucho. A mí también me pasó, fue como un cambio de visión cuático, fue como, ¿what? ¿No? ¿No todos son enfermos mentales? ¿En serio? Oh, wow. Una ignorancia, no sé. Ahora uno aprende. Pero bueno, en cuanto a mi pregunta,
Es súper breve porque cuando la señorita Carolina habló sobre la falta de seguridad dentro de los mismos módulos, también me hace preguntarme, porque a mí también me gustaría dedicarme a trabajar dentro de las cárceles, o bueno, de trabajar dentro del sistema judicial. Pienso, si la persona misma está privada de libertad, asiste a programas de reinserción social, luego tiene que volver al módulo, me imagino yo. Entonces, por un lado, querer cambiar, el deseo de poder hacer algo, se contrarresta con el hecho de tener que sobrevivir y quizás tener que hacer cosas que en el fondo no quiere, pero que sabe que tiene que hacerlo, y qué costos tiene, y qué tan todo eso se ve, así como que un usuario, no sé si les dicen así, tengo entendido que se les dice así dentro del sistema, un usuario quiera cambiar, pero el mismo entorno lo presiona al no tener que hacerlo y tener que volver, y tienes que hacerlo porque así es, y así es la vida y tengo que sobrevivir. Esa es como mi visión, y me hizo mucho sentido cuando usted mencionó el hecho de la falta de seguridad y el conflicto interno, tanto de la identidad que se quiere lograr como la que se pierde y que saca lo peor de uno. Bueno, sí, lo que tú estás detallando apela justamente a lo que revisamos un poco teóricamente, ¿no? Que esa es la gran contradicción de la cárcel, que ofrece espacios de rehabilitación, de reinserción en un contexto, al mismo tiempo que es tan amenazante, tan socavante, ¿no? Con todas las dimensiones humanas. Entonces, claro, esa es la tensión justamente. Por eso yo digo, bueno, cuando hablamos de reinserción, ¿no? Que la reinserción realmente se empieza a ver cuando la persona sale de la cárcel. Todo lo que pasa antes pueden ser esfuerzos, ganas, etc. Y lo más impresionante, ¿ya? Y yo llevo 15 años trabajando en cárceles o en investigación carcelaria, y no deja de sorprenderme que aún en los espacios más no tengo palabras menos imaginables, ¿no? En términos de falta de condiciones, de falta de mínimos humanos, los seres humanos sobreviven y son capaces a veces de hacer cosas maravillosas hasta los espacios más duros. ¿Cómo alguien entra a los 20 años y sale a los 40 de la cárcel y sale con ganas de vivir, de amar, de cuidar a su madre que ahora está enferma, de emparejarse, de tener hijos? Es algo que a mí me sigue asombrando. Alison Liebling, una británica, estudiosa el tema de cárcel, una de las que más ha escrito en materia de hecho de efecto del encarcelamiento, usa un término que a mí me gusta mucho, que es el de como de florecimientos, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos que te permiten florecer? En cárcel uno también puede ver y ve, de hecho, esos espacios, porque son espacios de resistencia, ¿no? Como decía Toch y Cohen, o sea, ¿cómo resistes tú un espacio tan deteriorante? Bueno, tal vez justo ese día va la voluntaria de la iglesia X y es una hora a la que yo me aferro porque hay alguien que me trata bien, que me trata con respeto, que está preocupada por mí. Y esos espacios, en materia de sobrevivencia psicológica, son relevantes. Pueden hacer la diferencia entre vivir una vida absolutamente miserable, donde yo siento que no vale nada la pena, y tener una esperanza, ¿no? Y tener la esperanza que sí, que valga la pena, que sí, que algo podría ser, que hay alguna oportunidad para mí. Cuando muchos lo han dicho, ¿no? Nelson Mandela, que estuvo 27 años encarcelado, cuando tú deprivas de esperanza a alguien, ya le quitas todo, le quitas la vida. Entonces, esa es una de las grandes contradicciones, Carolina, y es también parte del trabajo que se puede hacer. Tal vez grandes cambios no se pueden generar, pero tal vez tú puedes colaborar con sumar a ciertos cambios. Y más allá de solo la buena voluntad, hay espacios estructurados dentro de cárcel que deben ofrecerse, como la escuela, los espacios laborales de empleabilidad, que entreguen herramientas concretas, porque la esperanza se tiene que afirmar de algo. Si yo quiero salir, trabajar, dejar de delinquir, tengo que tener algo concreto, tengo que saber un empleo, tengo que generar, ¿no?, condiciones mínimas para tener esos recursos, finalmente de salir, poder ejercerlo y materializar ese deseo. ¿no? Que me den soporte económico, tal vez, o apoyo psicológico, apoyo postpenitenciario con mi familia, etc. Entonces va desde el espacio pequeñito de esperanza al espacio muy concreto, además,
en una lógica, me parece que anteriormente se preguntó qué tipo de cárcel, ¿no? Bueno, que tenga lógica progresiva, que los beneficios de salida sean parte de el cumplimiento de condena, que las personas puedan acceder a espacios graduales de libertad, que puedan acceder a programas de rehabilitación, de reinserción, formación, etc. O sea, el sistema carcelario se debe asemejar lo más posible al sistema libre, y eso es justamente lo que no tenemos. Muchas gracias por su respuesta. Perfecto, bueno, en honor al tiempo, hay varias preguntas más en espera. Vamos a abrir una caja de preguntas en Instagram para que puedan ir preguntando por ahí y les vamos a hacer llegar las respuestas. Entonces, pero el conversatorio ya finalizó hace 7 minutos. Queremos darle las gracias a Carolina por esta exposición que definitivamente nos viene a enseñar muchas cosas a todas las personas que han participado, como dije en algún momento, a quienes tienen experiencia y a quienes no directa con la cárcel. Todo nos hace mucho sentido y en realidad nos viene a entregar muchas herramientas útiles. Así que para nosotros como Fundación ha sido un honor, Carolina, tenerte y poder expandir esto a más jóvenes, que es uno de nuestros objetivos estratégicos como Fundación. Visibilizar la realidad carcelaria y desde ahí generar oportunidades. Antes de que se vayan desconectando, queríamos pedirles que activen sus cámaras para sacar la foto del registro, que es muy importante para nosotros como Fundación. Así que ahí pongan cara de foto. Y la Maca o la Javi van a avisar cuando esté lista la foto. Qué bueno ver las caras, o más caras. Sí, Mucha real gente que sí. joven, me encanta que haya gente muy joven. Ahí, no sé, cuando saquen la foto avísenos. ¿Listo? Ya. ¿Maca? Sí, yo también me acostumbré. Oye, lo último, alguien pidió cómo me puedes contactar, usualmente, Sí. no sé, por Twitter soy Sea Villagra P, y acá es mi correo en todo caso, ¿ya? Así que me pueden escribir. Dale, Muchas gracias por la invitación y cariños a todas y todos. Perfecto, gracias Carolina. Y también antes de que se desconecten, les volvemos a extender la invitación. En el chat también va a aparecer el link de inscripción de nuestro programa, donde tenemos 2 modalidades de voluntariado online. Una que es el equipo de incidencia, donde estamos buscando exponer y buscar formas de hacer este cambio, de visibilizar la realidad carcelaria, y también el equipo de campañas solidarias, donde buscamos insumarle kit de higiene a las personas privadas de libertad de la región. Eso, muchas gracias a todas y a todos por participar, y cualquier cosita síganos en Instagram a la Fundación. Les agradecemos la participación. Para hacer preguntas, vamos a dejar en las historias de Instagram una caja habilitada para que las puedan mandar y ahí se las vamos a ir respondiendo. Y el conversatorio va a quedar subido dentro de los próximos días al canal de YouTube, para que puedan verlo o también difundirlo a otras personas. Muchas gracias por asistir. Y lo último, ahora sí, la próxima semana es el siguiente conversatorio, es el 15 de octubre, y tiene relación con la participación ciudadana, relacionado a todo el tema del plebiscito y de las votaciones. Entonces, en la temática sobre la participación ciudadana de las personas privadas de libertad. En esa oportunidad nos va a acompañar ONG Le Azul, quienes van a ser los exponentes. Así que ahí nos vemos el próximo jueves a las 19 horas. Y ahora sí, se pueden desconectar. Gracias, José. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.